ser día de conferencia, o meditación, charla, reflexión, estudio, como prefiramos llamarle. Entonces, como pueden ver en el pizarrón, el día de hoy, la reflexión que vamos a tener, o el tema, es acerca de este tema que es muy controversial, que es el tema de la salmodia exclusiva. Entonces, antes de iniciar con él, me gustaría que podamos unirnos en oración para pedir al Señor que nos dirija en este tiempo. Entonces, vamos a orar. Padre, venimos delante de ti una vez más el día de hoy para rogar que tú nos dirijas en este tiempo, que tú nos asistas en este tiempo para poder dar un vistazo a tu palabra en este tema y, Señor, descubrir en tu palabra cuál es la verdad que tú tienes allí para nosotros en este punto en específico. Te rogamos, Señor, que nos permitas tener mucha claridad al expresar estas ideas, claridad de pensamiento, claridad en estructura y de todo tipo, Señor, para que todo esto quede bien grabado, bien claro en nuestra mente, Señor. Pero sobre todo, Señor, también te pedimos que nos des humildad para que, ya sea que comprendamos esto o no, o sea lo que sea, Señor, sea cual sea la convicción que terminemos abrazando, no tengamos jamás un espíritu de superioridad sobre nadie más. Que todos estamos en este proceso de santificación y tu espíritu nos guía a todos nosotros de diferentes maneras. Y aunque creemos que esta es la verdad de tu escritura, creemos que esta es la verdad bíblica y que toda otra postura está equivocada, eso no le da derecho a nadie a tener superioridad moral. Y por eso, Señor, con humildad te rogamos que nos concedas un corazón sumiso, amoroso, humilde. Te pedimos por todas estas cosas, Señor, con total genuinidad, honestidad, esperando en ti, descansando en ti. Por esto, Señor, te rogamos en el nombre, especialmente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Así que, pues bueno, el tema de la salmodia exclusiva, que ha sido un tema controversial aquí y de hecho, pues en diferentes otros lugares. Entonces, antes de iniciar como tal en el tema de la salmodia exclusiva, es necesario que demos un repaso a lo que vimos nuestro primer día de conferencia. El primer día de conferencia hablamos del principio regulador, o también llamado principio regulativo. Como dijimos, a la gente le llama el principio regulador del culto cristiano o el principio regulador de la adoración. Honestamente no es súper importante la forma en la que lo llamamos, pues, pero principio regulador, ¿ok? Y este principio, y ustedes seguramente que tienen sus notas, ¿alguien se acuerda qué es lo que establece este principio? O que me lo pueda leer en sus notas. ¿Qué establece este principio? ¿Sí? 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 Casi, casi diste la definición tal como la dimos ese día. ¿Alguien la tiene así tal? O sea, sí, casi. ¿Alguien la tiene como la dimos ese día? Ok, ok, sí. Palabras más, palabras menos, pero es la idea. El principio regulador establece que en la adoración a Dios debemos hacer exclusivamente lo que Dios ha autorizado en su palabra. En la adoración a Dios debemos hacer exclusivamente lo que Dios ha autorizado en su palabra. Entonces, quiero que tengamos rapidísimo un repaso, o por lo menos recordar, refrescarnos estas ideas del principio regulador y de qué se trata y lo que implica este. Entonces, una de las cosas que quiero preguntar para iniciar, porque pues si esto va a ser un poquito un repaso, estoy esperando no solo yo hablar, estoy esperando que ver pues si se entendió, que ustedes puedan decirme un poquito. Entonces, el principio regulador de la adoración, pues, rige sobre lo que llamamos en esa ocasión los elementos de la adoración. No rige sobre si puedo usar zapatos o no, si puedo usar un micrófono o no, si puedo usar español o debería usar hebreo. Ese tipo de cosas no son las que quedan regidas en el principio regulador, sino como tal
los elementos por medio de los cuales adoro a Dios, como por ejemplo la oración, la predicación, la lectura de la palabra, etcétera. Y es en ese sentido en el que yo no puedo añadir una lectura, vamos a decir así, eh, que yo diga, ay, como nosotros somos reformados y admiramos mucho a Juan Calvino, entre la lectura de la palabra y la predicación vamos a añadir la lectura de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, capítulo tal, párrafo tal. Y cada domingo vamos a ir leyendo un párrafo nuevo. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque en la adoración a Dios debemos hacer exclusivamente lo que Dios ha autorizado en su palabra. ¿Autorizó Dios que leamos a Juan Calvino en la adoración? No lo autorizó. No lo prohibió, por supuesto. No hay ningún texto en la Biblia que diga Juan Calvino no está prohibido en la adoración. No hay prohibición así tal cual, pero no lo autorizó. Y si Él no autoriza, eso debe ser tomado por nosotros como una prohibición implícita. ¿Sí? Entonces ese es el punto con el principio regulador. Entonces, si entendemos ese punto, yo quiero preguntarles, ¿necesita Dios prohibir explícitamente algo para que quede prohibido para su adoración? ¿Necesita Él prohibir explícitamente algo para que quede prohibido realmente para su adoración? Él no necesita prohibir. Exacto, con que simplemente no lo haya pedido. Y eso es suficiente para que nosotros debamos no incluirlo en la adoración. ¿Okay? Y de hecho, cuando lo pensamos un poquito, esto hasta tiene lógica, porque si Dios se hubiera puesto a prohibir cada cosita que se nos pudiera haber ocurrido, hubiera escrito un libro tan amplio como la Biblia, narrando cada una de las ceremonias que seguramente se nos pudieran haber ocurrido. Lo que Él hizo fue mucho más sabio. Él dijo, yo te doy lo que debes hacer y simplemente no hagas más. Y ya está. ¿No? Mucho más práctico. Pero entonces ese es el principio regulador. Dios no necesita prohibir explícitamente. Lo único que necesitamos para que un elemento en la adoración esté prohibido o que no debamos incluirlo en la adoración es falta de autorización. Falta de autorización en la palabra. ¿Okay? Entonces, primero es tener ese principio bien grabado en nuestra mente. Y conforme a los ejemplos que vimos aquel día, recordar una cosa, recordar la forma tan urgente en la que Dios se toma estas cosas en la palabra, cómo Él reaccionó ante Nadab y Abiú, ¿recuerdan ustedes? Nadab y Abiú se fueron delante de Dios ofreciendo un fuego extraño. ¿Y qué pasó con Nadab y Abiú? Murieron. Y hay muchos otros pecados que muchas otras personas cometen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y no por cada uno de ellos Dios manda fuego del cielo y los consume. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está queriendo mostrar Dios? Que las ofensas en contra de su adoración para Dios son una cuestión primaria. Dios se toma muy en serio su adoración. Y entonces de ahí que nosotros, o en general la fe reformada, ha tomado la expresión fuego extraño, porque eso fue lo que ofrecieron a Adab y Abiú. Y hemos tomado la expresión fuego extraño para designar a cualquier elemento en la adoración que no haya sido autorizado por Dios. Entonces, si hay un elemento en la adoración que no tiene autorización de Dios y lo hemos introducido en su adoración, la expresión que utilizamos es, eso es fuego extraño. Eso es fuego extraño. Ahora, cuando vamos con esa lógica, entonces, tenemos que acercarnos a este asunto de la salmodia exclusiva. Y la salmodia exclusiva es la doctrina que enseña que en la adoración a Dios debemos cantar los salmos del libro de los salmos del Antiguo Testamento exclusivamente. No debemos introducir ningún otro canto más que los salmos del libro de los salmos del Antiguo Testamento, es decir, que tenemos 150 cantos diferentes para cantar cada domingo. Tampoco son muy poquitos, ¿no? Es un buen repertorio, pero esa es la enseñanza central o más básica, dicha en pocas palabras, de la doctrina de la salmodia exclusiva. Y el punto con esta doctrina entonces es lo que vamos a llamar en este primer punto nuestro, la lógica de la argumentación. La lógica de nuestra argumentación en la salmodia exclusiva es un silogismo, un silogismo. Pero antes de que empiece a decir cuál es ese silogismo, tengo que explicar qué cosa es un silogismo, porque yo sé que ese es quizás un término con el que no estamos muy acostumbrados a lidiar.
Entonces, voy a explicar primero qué es un silogismo y la mejor forma es poniendo ejemplos concretos. Entonces, un silogismo normalmente consta de 3 elementos, que es una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Vamos a ponerlo aquí. Premisa mayor, premisa menor y una conclusión. Ok. Entonces, vamos a decir algunos silogismos para poner algún ejemplo. Es, digamos, en nuestra premisa mayor. No lo voy a escribir para no estar gastando tanto tiempo, pero premisa mayor, digamos, es: todos los seres humanos son mortales. Premisa menor, vamos a decir un nombre, el que sea: Roberto es un ser humano. Conclusión, ustedes casi casi ya la saben, ¿qué sería? Roberto es mortal, ¿no? Lógicamente. Todos los seres humanos son mortales, Roberto es un ser humano, conclusión, Roberto es mortal. Facilísimo. Eso es un silogismo lógico que consta de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. En la premisa mayor se establece una declaración un poco más universal que habla de un grupo más amplio. Como vimos, todos los seres humanos son mortales. La premisa menor tiene una declaración un poco más específica. Roberto es un ser humano. Okay, ¿no? Y la conclusión es lo que se sigue lógicamente y necesariamente de las dos premisas. Roberto es mortal, ¿no? Muy sencillo, muy lógico, muy práctico, es fácil de entender. ¿Okay? Entonces, los silogismos es una herramienta de la lógica para que nosotros podamos llegar a ciertas conclusiones que son correctas o verdaderas. Ahora, hay silogismos que son válidos y hay silogismos que no son válidos. Los silogismos que son válidos son cuando la premisa mayor y la premisa menor son ciertas. Si la premisa mayor y menor son ciertas, entonces la conclusión va a ser cierta también. Pero si alguna de estas dos, premisa mayor o menor, no es cierta, entonces la conclusión tampoco va a ser cierta. Entonces vamos a poner algunos ejemplos de silogismos falsos. Vamos a decir esto. Premisa mayor: todas las aves vuelan. Premisa menor: los pingüinos no vuelan. Conclusión, ¿cuál sería? Los pingüinos no son aves. Pero los pingüinos son aves o no son aves. Sí son aves, pero no vuelan. Entonces, ¿dónde está la falla? Premisa mayor, premisa menor, ¿dónde está la falla? Era, todas las aves vuelan, premisa mayor. Premisa menor, los pingüinos no vuelan. Conclusión, en la premisa mayor está el detalle, en la afirmación de que todas las aves vuelan, porque es evidente que no todas las aves vuelan, no solamente los pingüinos, también otros tipos de pájaros no vuelan. Entre ellos se me ocurre el kiwi y el avestruz, ¿no? Pero no todos los pájaros, no todas las aves vuelan. Así que ese sería un silogismo falso. Llegamos a una conclusión que es falsa. ¿Por qué? Porque hay una falla en una de las dos premisas. Ahora, solamente para continuar rápido con esto, un ejemplo de una premisa, de un silogismo en donde la premisa menor es el detalle. Si decimos en la premisa mayor, todos los que nacen en México son mexicanos. Premisa menor, el apóstol Pablo nació en México. Conclusión, el apóstol Pablo es mexicano. Pero, ¿el apóstol Pablo es mexicano? No. ¿Dónde está la falla? En la premisa menor, porque el apóstol Pablo no nació en México. ¿Okay? Entonces, con que una de estas dos esté mal, la conclusión va a ser falsa. Okay. Entonces, así es como funcionan los silogismos. Y en esta doctrina específicamente vamos a usar un silogismo. Y el silogismo para esta doctrina, probablemente sí sea bueno que lo anote, tal cual. Vamos a decir esto.
o bueno, va a ser un tiempo mejor, lo voy a decir nada más. En nuestra doctrina, vamos a usar este silogismo, en la adoración a Dios debemos limitar nuestras prácticas a lo que Él ha autorizado en su palabra. Esa será la premisa mayor. En la adoración a Dios debemos limitar nuestras prácticas a lo que Él ha autorizado en su palabra. Nuestra premisa menor sería, Dios ha autorizado el uso de los salmos para el canto en la adoración y no ha autorizado el uso de otros cantos. Dios ha autorizado el uso de los salmos para el canto en la adoración y no ha autorizado el uso de otros cantos. ¿Cuál es la conclusión entonces? En las palabras que yo lo pondría, la conclusión es, en la adoración a Dios debemos cantar exclusivamente los salmos. Entonces, nuevamente aquí, si las dos premisas son ciertas, la conclusión va a ser cierta. Si algunas de las dos premisas resulta ser falsa, entonces la conclusión va a ser falsa. La premisa mayor, que lo voy a decir una vez más, en la adoración a Dios debemos limitar nuestras prácticas a lo que Él ha autorizado en su palabra. Esa premisa mayor es lo que hemos descrito como el principio regulador. Esa premisa mayor es de hecho el principio regulador. Y estuvimos hablando hace 2 días, durante 2 horas estuvimos hablando de ese tema para darle base bíblica, etcétera. Entonces ya hablamos de esa premisa mayor, ya la probamos, ya probamos que es verdadera. La veracidad de la premisa mayor no se va a poner en duda el día de hoy, porque de eso ya hablamos hace 2 días. Pero entonces lo único que nos compete el día de hoy es hablar de la premisa menor, que la premisa menor dice, Dios ha autorizado el uso de los salmos para el canto en la adoración y no ha autorizado el uso de otros cantos. Esa es la premisa menor. Y entonces ahí está el detalle. Si nosotros probamos ahora que esa premisa menor es verdadera, entonces habremos probado o demostrado la conclusión también. En la adoración a Dios debemos cantar exclusivamente los salmos. ¿Sí? Entonces, hasta ese punto, ¿es claro cómo funciona este silogismo y esta lógica? ¿Sí? Es razonable. Esto es muy útil no solamente para nosotros tener un esquema muy ordenado en nuestra mente, sino también para las personas que de vez en vez quieren de alguna manera atacar las convicciones que tenemos o probar que estamos mal. Esto da una buena plataforma porque para la gente que quiere probar que estemos mal, tiene que demostrar que una de estas dos premisas está mal. La gente que quiere probar que estamos mal, tiene que probar, número uno, o que sí podemos incluir en la adoración cosas no autorizadas por Dios, o tendrá que demostrar, número dos, que Dios autorizó más cantos que solo los salmos para su adoración. Es una de estas dos cosas las que se tendrían que demostrar para refutar, por así decirlo, el asunto de la salmodia exclusiva. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a probar esa premisa menor. Y de eso se va a tratar este tema de la salmodia exclusiva, probar esa premisa menor, que Dios ha autorizado el uso de los salmos para el canto en la adoración y no ha autorizado el uso de otros cantos. Y en este punto, entonces, hay tres cosas que vamos a probar. Tengo que borrar esto. Bueno, no, voy a poner aquí. Es uno, ok. El canto como elemento de la adoración. Vamos a probar que el canto es un elemento en la adoración, que Dios ha requerido de nosotros que cantemos en su adoración. De entrada, pues esto es lo más básico. Si ni siquiera hemos probado que Dios desea que cantemos, pues viene como cosa muy secundaria si probamos si quiere salmos o no. Primero tenemos que demostrar que Dios de entrada quiere que cantemos.
En segundo lugar, vamos a demostrar sí, los salmos como el contenido de los cantos. O sea, en segundo lugar, vamos a demostrar que Dios ha pedido los salmos como el contenido de los cantos en su adoración. Y en tercer lugar, lo que queremos demostrar es algo muy sencillo. Esto. Dios no pidió nada más. Así, sencillo. Porque el hecho es este. Si probamos que Dios quiere que cantemos en su adoración, que Dios quiere que cantemos sus salmos y que Dios no autorizó ni pidió nada más para el canto, entonces habremos demostrado que debemos cantar solamente los salmos. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos de el canto como elemento. Vamos a vamos a demostrar en la Biblia que Dios quiere que cantemos en su adoración. Ese es el punto número uno. ¿Acaso Dios quiere que cantemos en su culto público, en su adoración? Obviamente nuestra respuesta es que sí, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Vamos a ver dos piezas de evidencia, evidencias del Antiguo Testamento y evidencias del Nuevo Testamento. Entonces, en las evidencias del Antiguo Testamento vamos a tener rápidamente un pequeño recorrido histórico de lo que pasa en relación al elemento musical de la adoración, un recorrido histórico desde lo más temprano que podamos hasta lo más tardío que podamos en el Antiguo Testamento, y luego vamos a hacer lo mismo en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vamos primero al Antiguo Testamento, vamos al Antiguo Testamento a ver la evidencia que tenemos en cuanto a lo musical en la adoración. Y las cuestiones más tempranas musicales que tenemos en la adoración son un poco tardías en relación a la historia bíblica. La gente empezó a adorar a Dios desde fechas tan tempranas como Caín y Abel, Noé, Moisés, Abraham. Pero, ¿quién fue el primero en incluir un elemento musical en la adoración a Dios? Es probable que Caín y Abel adoraron a Dios a su manera, ofreciendo uno animales, otro frutos. Hubo una especie de rito que se hacía para Dios, pero no había un elemento musical. ¿En qué momento se introdujo un elemento musical en la adoración a Dios? Bueno, hay ciertas pistas de que, en primer lugar, con Moisés empezaron a haber ciertas cuestiones musicales en relación a la adoración a Dios. ¿Dónde? Esto lo vemos en Éxodo capítulo 15. Y en Éxodo capítulo 15 tenemos algo conocido como el Cántico de Moisés. El Cántico de Moisés. Entonces, ¿qué pasa con el Cántico de Moisés? El pueblo de Israel sale de Egipto, el mar se abre, cruzan por ahí, el mar luego se cierra y mata a Faraón y a todo su ejército y a todos sus carros. Y entonces el pueblo de Israel se regocija y entona esto que llamamos el Cántico de Moisés. Éxodo capítulo 15. Entonces tenemos ahí un primer vestigio de algo que probablemente no es que después de eso cada fin de semana ellos se reunían a cantar. Probablemente fue un asunto más de una sola ocasión. Entonces, esto no es ni siquiera la institución del elemento musical para la adoración. No es como que se estaba instituyendo un elemento musical. Simplemente ahí se pusieron a cantar. ¿Ok? Entonces con Moisés vemos algunas cosas como esta. Pero, aunque empezamos a ver ciertas cuestiones musicales con Moisés,
la persona con quien el elemento musical toma firmeza y queda instituido formalmente no es Moisés, sino que es David, el rey David. ¿Cuándo? Vamos a ver esto en 1 de Crónicas capítulo 15. 1 de Crónicas 15, versículos 16 al 17. Dice esto. Acá está. 1 de Crónicas 15, 16 y 17. Esto es el incidente cuando David intenta transportar el arca del pacto, de donde se encontraba hacia Jerusalén, al templo. Y dice ahí en 1 de Crónicas 15, 16 y 17, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Y tenemos una mención especial ahí en el versículo 22, para enfatizar este asunto de lo del canto como un elemento en la adoración. Versículo 22 de ese mismo capítulo que dice, y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en él. Y bien, ¿qué pasa aquí entonces? Aquí es la institución formal del elemento musical en la adoración. Es el primer momento en donde no solamente fue una adoración espontánea, un canto espontáneo, porque gracias a Dios nos liberó de Egipto, sino que aquí formalmente se está instituyendo fulano, mengano y perengano van a estar sirviendo como los músicos, cantores, instrumentistas, etcétera, en la adoración a Dios. ¿Okay? Con David entonces inicia este elemento musical. Y vemos justamente en esa sección de 1 de Crónicas, ese es el capítulo 15, luego pasamos para el capítulo 16, ahí se empieza a poner en marcha esta adoración, y ahí por el versículo 7, 1 de Crónicas 16, versículo 7, dice, entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Y entonces ahí inicia el canto que ellos tuvieron. Alabado a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a cantar allí. Al final de ese canto, en el versículo 37, 1 de Crónicas 16, versículo 37, dice esto, y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. O sea, David dejó allí, para que estuvieran allí Asaf y sus hermanos, de continuo delante del arca. O sea, ya era fijo. Ahí se iban a quedar, como por así decirlo, los ministros de música de ese tiempo. Luego seguimos viendo varios elementos musicales, y estos voy a mencionarlos solo de forma muy breve, de paso. Esto es en el rey Ezequías, porque ¿qué sucede? David llega a ser rey, él es un buen rey, gobierna bien sobre Israel en términos generales, no es perfecto, pero gobierna bastante bien. Y luego viene su hijo, Salomón. Después de Salomón viene el hijo de Salomón, Roboam. Y con Roboam el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. Y después de eso empiezan a venir un montón de reyes, cada uno parece ser peor que el anterior. Y entonces la adoración empieza a degenerar y la adoración a Dios empieza a ser olvidada como debía haber sido. Y así pasan los años, pasan los años, pasan los años y llegamos entonces año tras año hasta el tiempo del rey Ezequías. Y en el tiempo del rey Ezequías, él asciende al trono y lo primero que él dice es, vamos a restaurar la adoración. Y cuando el rey Ezequías se dispone a restaurar la adoración, encontramos esto en 2 de Crónicas 29, y el rey Ezequías dice algo muy interesante allí. 2 de Crónicas
29. Versículos 25 al 29. Si tienen la Biblia Reina Valera, de hecho, verán que ese capítulo dice reinado de Ezequías en letras negritas, como el titulito, porque aquí estamos hablando pues del rey Ezequías. Entonces, segundo de Crónicas 29, a partir del versículo 25 dice que Ezequías puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, el rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Él restaura la adoración en Israel. La adoración se había corrompido con muchos años de malos reyes. Llega Ezequías, restaura la adoración y lo primero que hace él, o una de las primeras cosas, es vamos a volver a lo que hizo David. Vamos a volver al orden que David había puesto para los instrumentos y para los cantores, y él vuelve a este elemento musical. Esto mismo vuelve a suceder un tiempo después de Ezequías, porque después de Ezequías algunos buenos reyes siguieron, como el rey Josías, que también fue un buen rey, pero después de ello hubo muchos malos reyes de nuevo. Si ustedes saben la historia bíblica, al final el pueblo de Israel y de Judá, los dos, reino del norte, reino del sur, terminan siendo tan impíos que Dios los castiga, se van al exilio. Y el pueblo de Judá se va a Babilonia y pasan allá 70 años. Después de 70 años, Dios les permite regresar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y estando allí en la tierra prometida, pues dicen, esta vez tratemos de hacer las cosas bien, porque por no hacer las cosas bien, Dios nos mandó al exilio, así que estamos de regreso, intentemos hacer las cosas bien. Y entonces vienen los libros de Esdras y Nehemías, que los libros de Esdras y Nehemías suceden justamente en ese periodo. Y en estos dos libros lo que notamos es justamente lo mismo, que el pueblo de Israel regresa a lo que vimos acá, al mandato de David conforme a los instrumentos y el canto. Tal cual. Esto pueden encontrarlo en Esdras, capítulo 3, versículos del 10 al 11. En esa sección, ahí en Esdras 3, 10 al 11, lo que encontramos es al pueblo de Israel reconstruyendo el tabernáculo, el templo más bien, reconstruyendo el templo, y mientras ellos reconstruían, dice la palabra que los sacerdotes, los levitas, se pusieron sus vestiduras formales y se fueron a cantar allí conforme al mandato de David. Eso mientras se reconstruía el templo. Y luego en el libro de Nehemías, mientras se reconstruye, o más bien se dedica la muralla, porque en el de Esdras es el templo, en el de Nehemías es el muro o la muralla, y en el de Nehemías, ahora, cuando se está dedicando la muralla, vuelven a tener un elemento musical en su adoración, y nuevamente se menciona que ellos están regresando al mandato de David conforme a los instrumentos y al canto. ¿Okay? Entonces, de todo esto, vemos claramente, por lo menos en el Antiguo Testamento, un elemento musical en la adoración a Dios. Del Nuevo Testamento, porque todo eso fue el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, donde encontramos pistas de que la adoración a Dios incluía un elemento musical. Entonces, abandonamos ahora la consideración del Antiguo Testamento y nos vamos a la consideración del Nuevo Testamento para encontrar base para el canto como elemento en la adoración. Nuevo Testamento. ¿Dónde encontramos la base? En Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios 14. Versículo 15. El apóstol Pablo, en esta sección, está hablando específicamente del contexto del culto público. ¿Cómo lo sabemos?
Lo sabemos porque desde el versículo 11, 1 Corintios 11, el apóstol Pablo dice esto. En el versículo 17, dice él, pero al anunciaros esto es 1 Corintios 11, 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las expresiones importantes es esto, cuando os congregáis, cuando os reunís como iglesia. ¿De qué contexto está hablando el apóstol Pablo? Evidentemente no está hablando de toda la vida o cuando tú estás en tu familia o cuando estás con tus amigos. Está hablando específicamente del contexto de el tiempo en que la iglesia se reúne como iglesia, el tiempo de la adoración pública. Y en ese tiempo, justamente, en ese contexto, sucede el capítulo 14 también. Justamente, si ustedes tienen la Biblia Reina Valera, leerán que en el titulito, en negritas, dice el hablar en lenguas. Que esto es algo que el apóstol Pablo estaba tratando de controlar, no en la vida cotidiana, sino controlar en el servicio de adoración que se tenía en aquel tiempo. Entonces, seguimos en el mismo contexto del servicio de adoración. ¿Y qué pasa en ese contexto? Versículo 15, ahora sí. 1 Corintios 14, versículo 15, que dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Hay algo que se hace en la adoración. Ellos oran y él está diciendo, tengo que orar con entendimiento. Una segunda cosa que dice, ellos cantan y él dice, pero tengo que cantar con el entendimiento. Que lo cual establece para nosotros esta regla, esta norma de que cuando nosotros cantemos en la adoración pública, tenemos que cantar no solamente buscando sentir bonito o buscando que se sienta conmovedor o lo que sea, tenemos que cantar buscando entender lo que estamos cantando. Y el Señor, vamos a decirlo así, se desagrada cuando nosotros estamos ahí en la adoración, en la iglesia que sea, y está la letra de los cantos, y nosotros solamente estamos pasando esas letras por nuestros labios sin comprender lo que estamos diciendo. Al Señor no le agrada eso. Él dice, cantaré con el entendimiento. Tengo que procesar en mi mente lo que estoy cantando en mi boca. ¿Sí? Pero bueno, lejos de eso, el punto aquí es que el apóstol Pablo da evidencia de que en la iglesia de su tiempo, en la iglesia que se encontraba en Corinto, el canto era un elemento en la adoración. ¿Sí? Y entonces, ¿recuerdan ustedes que dijimos que para que el principio regulador autorice un elemento, ¿qué se necesita? Eso fue lo último que vimos en la exposición del primer día. Para que el principio regulador autorice un elemento, hay tres formas en que se puede autorizar este elemento. ¿Cuáles eran? Por mandato directo, ¿ok? ¿Cuál otra? Por inferencia, y falta una. ¿Por qué? Ejemplos, ejemplos. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Un ejemplo. No es un mandato, no está diciendo el apóstol Pablo, canten, ¿no? Él solamente está diciendo lo que sucede. Cantamos, hay que cantar con entendimiento, ¿no? Pero es un ejemplo que nos ilustra que en la iglesia primitiva, en la iglesia del tiempo del apóstol Pablo, se cantaba. Y los ejemplos de lo que hacía la iglesia en el tiempo de los apóstoles, que está registrado en las escrituras, autorizan los elementos para nosotros. ¿Okay? Bueno, entonces con eso quedamos en el canto como elemento. Con eso probamos que el canto de los salmos, o bueno, que el canto, en términos generales, el cantar, es un elemento de la adoración, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, de ahí vamos a pasar a nuestro segundo punto. Vamos a pasar al punto de que los salmos son el contenido de esos cantos que debemos cantar. Que los salmos son el contenido, o deben ser el contenido, de los cantos que debemos cantar en la adoración a Dios. Pero antes de pasar a este segundo punto, quiero preguntar si hay alguna pregunta. Hay algo que tenemos que notar ahí. Yo menciono todo esto del Antiguo Testamento solo para ver el trasfondo de donde viene este asunto del canto, pero al mismo tiempo algo que tenemos que tener en cuenta es el cambio de dispensación del Antiguo Pacto para el Nuevo Pacto. Y al cambiar de dispensación o de, ¿cómo decirlo?,
el momento del pacto de gracia en el que nos encontramos, que una cosa era el Antiguo Testamento, ahora otra cosa es el Nuevo Testamento. Hay cosas del Antiguo Testamento que quedaron solo en el Antiguo Testamento y que deben quedarse allá, entre ellas, obviamente, los sacrificios, los holocaustos, los inciensos, los días como la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, etcétera. Pero el asunto es que nosotros creemos que los instrumentos forman parte de ese grupo de cuestiones ceremoniales que pertenecen al Antiguo Testamento y que deben quedarse en el Antiguo Testamento. Entonces, sí, vemos que se mandan en el Antiguo Testamento, sí, así como también se mandan días festivos como los panes sin levadura, etcétera, pero no significa que nosotros tengamos que guardar esos días, ¿no? ¿Por qué? Porque eran cuestiones del Antiguo Testamento y que deben quedarse en el Antiguo Testamento. Ahora, obviamente esto requiere una explicación bastante más larga, pero esto por dar una respuesta a lo que estabas comentando rápidamente. Además, esta exposición se trata un poquito más, o se enfoca un poquito más al asunto de los salmos, como la cuestión exclusiva que debemos cantar. En otra exposición, en otro momento, cuando venga por segunda o tercera vez a Motocintla, si Dios quiere, ya veremos si tocamos el asunto de los instrumentos, pero hoy no estamos tocando el asunto de los instrumentos. Solo respondo rapidito más o menos cuál es la lógica. Ujú. Vamos entonces a avanzar y vamos a avanzar hacia nuestro segundo punto. Ya hemos probado que Dios quiere el canto en su adoración. Probemos ahora que los salmos son el contenido del canto que Dios quiere en su adoración. Vamos a dar para esto varias evidencias y ahora sí voy a borrar lo que está en el pizarrón. Ok. La primera evidencia que vamos a empezar por algunas evidencias am, sencillas. Evidencia número uno. Obviamente estas son evidencias que prueban que los salmos son el contenido de los cantos que Dios quiere para su adoración. ¿Ok? Entonces la primera evidencia es el libro de los salmos. El mismo libro de los salmos. La misma existencia del libro de los salmos es una evidencia de que Dios quiere que los salmos sean el contenido de los cantos en su adoración. Y déjenme explicarles por qué. Vamos a ponerlo en estos términos. Vamos a decir esto. Primero, el libro de los salmos, nosotros le llamamos salmos, pero su nombre en hebreo es Tehilim. Y Tehilim es una palabra que significa alabanzas. ¿Okay? Entonces el libro de los salmos es un libro que se llama alabanzas. Su título es alabanzas. Entonces vamos a agarrarlo por esta lógica. Imagínate que tú vas a la iglesia y tú eres nuevo. Digamos que eres un nuevo cristiano. Llegas a una iglesia y cuando llegas te dan dos libros. Te dan, por un lado, un libro que dice Biblia. Lo agarras y dices, ok, seguramente voy a darle algún uso. Y te dan otro libro que dice alabanzas. Tú lo agarras. ¿Y cuál sería tu primera deducción del uso de ese libro que dice alabanzas? ¿Qué crees que se haga con ese libro? Cantarlo, ¿no? Usarlo para cantarlo en el tiempo de adoración, ¿cierto? No hay cosa más evidente, es muy obvio, es muy lógico, ¿cierto? Entonces veámoslo por ese lado. Dios nos da toda su Biblia, toda su palabra y nos dice que Él quiere que cantemos en su adoración y pone en nuestras manos un libro que se llama Alabanzas. ¿Qué quiere Dios? ¿No es muy obvio? Quiere que cantemos de ese libro que nos está dando Él. No solo eso, veámoslo incluso por la lógica de durante siglos, años, muchos años y por medio de muchos problemas, Dios preservó sobrenaturalmente este libro para que llegara hasta nuestras manos en nuestro idioma y que el idioma original en que se produjo no sufriera alteración ni modificación, sino que lo recibiéramos puro, tal como Él lo inspiró. ¿Para qué? ¿Para que no importara en lo más mínimo su uso original? Claro que no. Él nos da un libro que se llama Alabanzas y lo preserva por todas las épocas. ¿Con qué motivo?
para que su iglesia cristiana, use ese libro para lo que Él deseaba que fuera usado, que es para alabar. No hay cosa más evidente, ¿sí? Entonces es la primera evidencia. El mismo libro de los Salmos es la primera evidencia. Una evidencia sencilla, pero efectiva. Vamos a tener una segunda evidencia. Que va a ser ujú, la perfección de los salmos. La perfección de los salmos es la segunda evidencia. Esta es una segunda evidencia con respecto a que el contenido de los cantos de los salmos, la perfección de los salmos. ¿Y a qué me refiero con la perfección de los salmos? Me refiero a esto, que ¿acaso Dios, o más bien, en la adoración, qué merece Dios de nosotros? ¿Merece algo a medias? ¿Merece algo de segunda? ¿Merece algo que no es digno de Él? ¿O merece lo mejor que podamos darle? Él merece lo mejor que podamos darle, ¿cierto? Dios merece lo mejor que podamos darle. Vamos a ponerlo en estos términos. Imagínate que tú diriges un hotel y tienes muchas habitaciones y sabes que tienes la habitación de lujo y está ahí disponible. Imagina que viene un gran rey a visitar tu hotel y tú tienes ahí disponible la habitación de lujo, la suite de lujo, con vista al mar, jacuzzi, tiene de todo. Pero tú dices, "Ah, le voy a dar una de las habitaciones de abajo, no pasa nada, ¿no? Se la voy a dar con todo mi corazón". ¿Por qué no le das lo mejor que tienes? Si tú en tu mente, en tu corazón estás persuadido de que es un gran rey, tengo que darle lo mejor que tengo y lo tienes ahí disponible, pero decides no darle lo mejor que tienes, le das algo inferior, como ¿por qué harías esto? Como ¿por qué haríamos esto? No hay razón, ¿cierto? Es ilógico. Tú dices, le voy a dar lo mejor que tengo a la mano, le voy a dar la mejor habitación que tengo. Ahora pensemos en Dios. Él merece lo mejor que tenemos a la mano. Él merece lo mejor que tenemos disponible para dar. ¿Cierto o no? ¿Cierto? Y esto, fíjense, no solo nosotros como presbiterianos, o no solamente aquellos que sostenemos en la doctrina de la salmodia exclusiva, todos los cristianos pueden estar de acuerdo con eso. Dios merece lo mejor que podamos darle. Ahora, hay una segunda cosa en la que yo sé que todos los cristianos debemos poder estar de acuerdo. Y esto es, ¿cuál es la colección de cantos más perfecta y excelente que existe? ¿Cuál es esa? Los salmos. Y con todo el esfuerzo y sin demeritar el esfuerzo de las personas que trabajan en esto, el himnario Solo a Dios la Gloria es el grupo de cantos más excelente que tenemos a la mano, más perfecto, más puro, sin ningún error doctrinal, sin ninguna desviación. No, no es la colección más perfecta que tenemos. El himnario Solo a Dios la Gloria, el himnario presbiteriano supuestamente. El libro de los Salmos es el himnario, la colección más excelente que tenemos a la mano para ofrecerle a Dios. ¿Por qué no se la ofreceríamos? ¿Por qué elegiríamos ofrecerle algo de segunda mano, de segunda categoría? ¿Cómo por qué? ¿Qué lógica tiene eso? ¿Saben? No tiene ninguna lógica. Si tenemos lo mejor de lo mejor, ofrecemos lo mejor de lo mejor. ¿Y por qué es lo mejor? ¿Por qué el libro de los Salmos es lo mejor? Hay razones muy concretas y muy contundentes. Esta colección de 150 salmos es la única colección inspirada sobrenaturalmente, directamente por el Espíritu Santo. No hay ninguna otra colección de cantos que podamos decir que el mismo Espíritu Santo escribió para nosotros. Y por muy nos sintamos inspirados cuando escribimos canciones cristianas, y por muy que podamos decir que Jesús Adrián Romero estaba muy inspirado cuando escribió Sumérgeme o lo que sea, por muy que querramos decir eso, ¿de verdad vamos a comparar Jesús Adrián Romero con Sumérgeme y el rey David con el Salmo 23? ¿Es lo mismo? ¿Es comparable?
pero para nada. Los salmos cuentan con la inspiración sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Y qué asegura eso? Como son inspirados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, ¿qué asegura eso? Que no tienen error, que no se equivocan. Sobre los cantos de, ya sea el himnario, solo a Dios la gloria, o los cantos de Jesús en Romero, lo que sea, díganme esto. ¿Hay, aunque sea así, la más pequeñita posibilidad de que de repente se equivoquen, tengan algún error teológico, algún énfasis que no era el énfasis bíblico? ¿Hay posibilidad de esto en esos cantos? ¿Lo hay? Claro que sí. Pero hagamos la misma pregunta. ¿Hay posibilidad de que los salmos que el Espíritu Santo inspiró sobrenaturalmente tengan el más mínimo error o desviación doctrinal? No lo hay. ¿Tenemos razones contundentes y fuertes para pensar que esta colección de 150 cantos es la más excelente y perfecta que tenemos a la mano? Claro que sí, tenemos razones contundentes y muy fuertes. Y si esa es la mejor colección que tenemos, eso es lo que debemos ofrecer a Dios. Entonces, los salmos deben ser el contenido de lo que cantamos, y nuestra segunda evidencia o argumento, si queremos verlo así, es la perfección de los salmos. Si eso es lo más perfecto que existe para cantar a Dios, ofrezcamos eso. ¿Cómo por qué ofreceríamos algo inferior a ello? Muy bien. Ahora vamos a una tercera evidencia. Esto es ya metiéndonos un poquito más en el texto bíblico. Estas son evidencias del Antiguo Testamento. Evidencias del Antiguo Testamento. Y entonces ahora sí vamos a ver de forma más concreta en el Antiguo Testamento qué es lo que podemos encontrar con respecto no solo a el canto en términos generales, sino con respecto al canto de los salmos en términos particulares. Entonces, antes de pasar a esta tercera pieza de evidencia, quiero preguntar si hay alguna pregunta hasta este punto. Ninguna. Entonces vamos a continuar. Tenemos entonces las evidencias históricas. Y en primer lugar, entonces, tenemos nuestra primera evidencia histórica va a ser justamente David. David. Y lo que estuvimos viendo hace un momento, estábamos probando que con David inició un movimiento musical en el pueblo de Israel, en la adoración a Dios. Pero ahora vamos a ver específicamente qué cantó David. Primero de Crónicas, capítulo 16. Primero de Crónicas, capítulo 16. Sí. Okay. Ahora, voy a pedirles, hermanos, que me ayuden buscando unos otros textos de la Biblia, mientras yo sostengo aquí primero de Crónicas 16. Voy a pedirle a alguien, por favor, para que no lo hagan varias personas al mismo tiempo, vamos a decirle por favor, a Esri, si puede buscar el Salmo 105, por favor. Vamos a pedirle a Héctor, si puede buscar el Salmo 96. Y a pedirle a Elusaí, si puede buscar el Salmo 106. ¿Ok? Ok. Entonces, yo estoy sosteniendo aquí en mi mano primero de Crónicas 16. Por favor, díganme, perdón, Esri va a tener Salmo 105 del 1 al 5, ¿ok? Vas a estar checando eso, échale el ojo ahí. Héctor, Salmo 96 del 1 al 13, más o menos checa ahí. Y el Usaí, Salmo 106, versículos 47 y 48. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí primero de Crónicas 16. Me dicen ustedes si alguno de lo que ustedes tienen se parece.
Dice 1 de Crónicas 16, versículo 7. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Y empieza el canto. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos. Alabad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. ¿Alguno de ustedes tres puede identificar este texto? ¿Quién lo tiene? ¿Cuál es? Ok. ¿Hay alguna modificación en lo que yo leía y en el salmo que tú tienes ahí? Es tal cual, el Salmo 105, sin modificación, como si alguien hubiera hecho copy-paste. ¿Okay? Tal cual el Salmo 105, versículos del 1 al 15. Eso es lo que estaba cantando el rey David. Ahora, Héctor, ¿cómo comienza el texto que te tocó a ti? Así es. Eso es lo que se encuentra aquí en Primero de Crónicas, desde los versículos 23 hasta el 29, tal cual, Salmo 96. Y al final, los ahí, ¿qué dicen los versículos 46, 47 y 48 del Salmo 106? Ujú. Eso es lo que se encuentra aquí en Primero de Crónicas 16, versículos 34 y 35. No, 35 y 36, perdón. El rey David, en esta instancia aquí en Primero de Crónicas 16, cantó los salmos y le mandó a los levitas que cantaran esto, los salmos. En su primer momento, en el primer momento musical, formal, instituido del pueblo de Israel, lo que cantaron ellos fueron los salmos. ¿Ok? Entonces, esto para ir señalando a que los salmos son el contenido del canto como el elemento musical en la adoración a Dios. Los salmos fueron cantados tal cual, ahí está, muy claro. Entonces, esta es la evidencia histórica. La primera evidencia histórica es David y que él cantó los salmos, pero luego la segunda evidencia histórica, que de hecho también ya mencionamos un poquito de ella, es el rey Ezequías. Y ya leímos que el rey Ezequías intentó restaurar la adoración a Dios cuando él um, subió al trono, vio que la adoración estaba corrompida, restauró la adoración, pero hay una frase muy importante de lo que dice Ezequías que está en 2 de Crónicas 29, versículos 25 al 27. 2 de Crónicas 29, 25 al 27, lo voy a leer yo. Fíjense en esto con mucha atención en lo que dice el texto bíblico. Dice, esto es el rey Ezequías. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Vamos a dejarlo primero hasta ahí, versículo 25. ¿No? El rey Ezequías está mandando que la adoración se regrese al estado en que David la había mandado, que la adoración sea tal como David la había mandado. Y ahí en este texto, aquí está. Vamos a ver versículo 30, que es el versículo importante que nos va a llamar más la atención en este punto. Ahí, segundo de Crónicas 29:30, dice esto. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces Ezequías dice, vamos a regresar al canto, vamos a regresar al elemento musical, vamos a restaurar esta parte de la adoración. Pero cuando el rey Ezequías se preguntó, ¿y qué vamos a cantar? ¿Cuál va a ser el contenido de estos cantos? Él dijo, vamos a regresar a qué? Las palabras de quién? De David y de Asaf. Vamos a regresar específicamente a las palabras de David y de Asaf. ¿Es que el rey Ezequías carecía de compositores musicales? Probablemente no.
Seguramente había gente que podía componer nuevas canciones y habían pasado muchos años desde David hasta Ezequías. Pero Ezequías dice, vamos a regresar a las palabras de David y de Asaf. El contenido de nuestros cantos va a ser lo que ellos escribieron, lo que fue inspirado por medio de ellos. ¿Y qué es esto? ¿Quién es David y quién es Asaf? ¿Qué compusieron ellos? Los salmos. Y si vamos al libro de los salmos, nos encontramos que en la introducción de muchos salmos dice Salmo de David, Salmo de Asaf. Y dice Ezequías, cantemos con las palabras de David y de Asaf. ¿Qué es esto? Cantemos con los salmos. Entonces, seguimos notando que los salmos son el contenido del canto en la adoración a Dios. Pero vamos a dejar estas evidencias históricas hasta ahí para no acumular demasiado y solamente vamos a pasar algunas evidencias declarativas. Eso significa declaraciones explícitas en donde se nos manda a cantar salmos y esto es, pues, en el mismo libro de los salmos. Salmo 68, versículo 4. Por favor, ¿alguien puede buscarlo y darle lectura? Salmo 68, versículo 4. Se nos manda entonces, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Se nos manda a cantar y se nos manda a cantar salmos, pero más allá de eso, se nos especifica el contexto. Esto es, al final del versículo 4 dice, ya es su nombre, alegraos delante de él. Y esta expresión, aunque quizás a nosotros no nos dice mucho, en el Antiguo Testamento la expresión delante de él significaba en su templo, en el contexto de la adoración pública. Entonces, ¿qué se está mandando? En el contexto de la adoración pública canta. ¿Y canta qué? Canta salmos. Vamos a ver otra evidencia declarativa en el Salmo 98, versículos 4 y 5. Salmo 98, versículos 4 y 5. ¿Alguien puede leerlo? Y otra vez se nos manda cantar salmos y cantar delante de él. Nuevamente está el elemento del canto, está el contenido del canto, los salmos, y está el contexto, que es el contexto de la adoración. Siguiente texto, Salmo 135, versículos del 2 al 3. Por favor, ¿alguien puede leerlo? Y en ese versículo 2 se nos dice el contexto. Los que estáis en los atrios de la casa de Jehová, o sea, contexto de adoración, cantad el elemento y el contenido de este elemento que es los salmos. Evidencias declarativas. Entonces tenemos evidencias históricas en David y Ezequías muy claras con respecto a lo que ellos cantaron y tenemos evidencias declarativas en este tipo de salmos en donde se nos dice que hay un elemento de canto, hay un contexto de la adoración y el contenido del canto son los salmos. Muy claro. Muy clara evidencia del Antiguo Testamento. ¿Hasta este punto tenemos alguna pregunta? Veamos entonces ahora evidencias del Nuevo Testamento, porque estas fueron evidencias del Antiguo Testamento. Evidencias número 4 son evidencias del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Okay. ¿Qué tenemos en el Nuevo Testamento? Nuevamente tenemos evidencias históricas. Vamos a mencionar dos de ellas. Evidencias históricas. Y son, en primer lugar, Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos, esto lo encontramos en Mateo 26, 30. ¿Alguien puede leer Mateo 26, 30? Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué estaban haciendo antes de cantar ese himno y salir al monte de los olivos? ¿Qué estaba sucediendo allí? ¿Qué cosa? Celebrando la Pascua, la última cena, ¿cierto? La última cena entre Jesús y sus discípulos. Entonces, Jesús está allí, Él administra lo que nosotros
actualmente conocemos como el sacramento de la Cena del Señor, o como quieran llamarle. Él administra esto, tienen un tiempo especial y al final de este tiempo, antes de que salgan del aposento alto y se dirijan al huerto del Getsemaní, ellos cantan algo que la Biblia llama un himno y entonces luego salen. Entonces, este canto de este himno forma parte de este momento especial en donde Jesús está con sus discípulos y tienen la administración de la última cena o la cena del Señor, el sacramento del nuevo pacto, vaya. Es un momento en donde, aunque no hay como tal un culto público, es un momento de adoración por todo el contexto. Y lo que sucede es que en este contexto, en este momento de adoración, ellos cantan. Pero la Biblia dice que cantan un himno. Y aquí estamos tratando de probar que los salmos son el contenido del canto. ¿Es esta una evidencia en contra de nosotros? Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué no? ¿Por qué esta no es una evidencia en contra de los salmos y a favor de los himnos como del himnario solo a Dios la gloria? ¿Por qué? Hay varias razones. Y vamos a enumerar algunas de ellas o pensar en algunas de ellas. Y una de estas primeras razones, hermanos, es que no debemos imponer lo que nosotros entendemos con las palabras a lo que ellos entendían con las palabras. ¿Ok? Nosotros escuchamos himno y automáticamente pensamos, entonces debe no ser un salmo. Seguramente es algo más como los salmos del himnario solo de Dios la gloria, no lo sé. Es más como santo, 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 o es más como soberano Señor de los mundos, qué sé yo, y pensamos himno, pues una de esas cosas, ¿no? Ahora, esa es una práctica exegética muy pobre. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo cuando decía himno pensaba en santo, santo, santo? Obviamente no. O el escritor Mateo, cuando decía himno, él no pensaba en soberano Señor de los mundos. ¿Qué es lo que ellos entendían cuando decían himno? Esa es la pregunta importante. No lo que nosotros entendemos por la palabra himno, sino lo que ellos entendían con la palabra himno. Ahora, déjenme poner un ejemplo muy, muy sencillo con esto. Nosotros, como dije hace unos días, tenemos esta distinción en cuanto a alabanza y adoración. Entonces, a veces pensamos que las alabanzas son las moviditas, las de adoración son las más lentitas, ¿no? Y ahora entonces imagínense que vamos a la Biblia y leemos que el pueblo alabó a Dios y luego lo adoró. Y entonces automáticamente pensamos, entonces primero cantaron las rapiditas y luego cantaron las lentitas. O sea, ¿sería eso un buen ejercicio exegético? Obviamente no. Porque cuando la Biblia usa esas palabras, no las usa como nosotros las usamos. Y no debemos imponer nuestro sentido de las palabras a el significado que tenían en ese tiempo. Lo mismo pasa aquí con la palabra himno. No impongamos nuestro sentido de lo que significa un himno al texto bíblico. Pero bueno, entonces, ¿qué puede significar himno? ¿Qué otra cosa podría ser un himno en el Nuevo Testamento? Ok. Pensemos primeramente en términos del contexto histórico. Y en el contexto histórico, vamos a ponerlo de esta manera. Existía esto a lo que los estudiosos llaman la Septuaginta y que se representa normalmente así. LXX, que significa 50 en números romanos, y a estas siglas de aquí es la forma de resumir, de hacer referencia a la Septuaginta. ¿Qué cosa es la Septuaginta? Bueno, la Septuaginta es la Biblia, porque como ustedes saben, el Antiguo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? ¿En qué idioma, perdón? Hebreo, así es. Pero entonces, letras en hebreo. Entonces, la gente cuando llegó a la tierra prometida, ellos hablaban hebreo, pasaron los años, la cautividad de Babilonia, regresaron, pero después de eso los romanos capturaron pues o conquistaron a los hebreos y los hebreos en la tierra prometida, en Canaán o Israel, empezaron a olvidarse del hebreo y empezaron a hablar más predominantemente griego. Y entonces los líderes de Israel pensaron, hey, queremos que nuestra gente siga pudiendo leer la Biblia, pero nuestra gente ahora habla griego. ¿Qué vamos a hacer? Traducir nuestra Biblia de hebreo a griego. Y eso
precisamente es la Septuaginta. La Septuaginta, este de acá, es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y en esta traducción, en el libro de los salmos son designados con la palabra, bueno, no lo voy a escribir en griego, porque sería pretencioso posiblemente, pero la palabra que nosotros en nuestra Biblia Reina Valera es traducida como himno, es la palabra en griego que se utilizó para referirse a los salmos. Los salmos tienen 3 palabras en hebreo para 3 diferentes categorías de salmos. Hay salmos que son en palabras en hebreo: shirim, tehilim y mismorim. Entonces hay shirim, tehilim y mismorim, y esos son 3 tipos diferentes de salmo. Y estas 3 palabras, cuando fueron pasadas al griego, fueron traducidas como himnos, jodé y psalmos. Que psalmos es de donde viene nuestra palabra salmos, ¿no? Pero esas son 3 diferentes categorías de salmo. Y una de estas 3 palabras, himnos, es de donde viene nuestra palabra himno. Himno. En Mateo 26:30 usa la palabra himno, pero en su tiempo la palabra himno no significaba del himnario solo a Dios la gloria. En su tiempo la palabra himno era una referencia a cómo había sido traducida la palabra posiblemente mismorim del hebreo al griego. Y en griego era hymnos, que es nuestra palabra himno, que es una referencia a los salmos. Ahora, no solamente por eso, hay una evidencia todavía más fuerte para demostrar que lo que Jesús y sus discípulos cantaron era un salmo. Y esto es la evidencia histórica de lo que los judíos cantaban después de la cena de la Pascua. Históricamente, los judíos, después de hacer la cena de la Pascua, históricamente hablando, y esto está súper comprobado, ellos cantaban una sección de lo que ellos llamaban el Halel. Y el Halel es la porción de los salmos del 113 al 118. Los judíos, después de la celebración de la Pascua, cantaban juntos una sección, uno de esos salmos, o todo el Halel, toda esa sección, que son salmos. Históricamente esto está comprobadísimo. Entonces, Jesús y sus discípulos terminan la cena de la Pascua y cantan algo que es lo que posiblemente es más probable que ellos hubieran cantado, pues precisamente lo que todos los judíos cantaban después de la cena de la Pascua, que es el Halel, los salmos del 113 al 118. Entonces, por todas esas evidencias, nosotros leemos allí que hubieron cantado el himno y después salieron. Pero esa mención es muy probablemente una mención de que ellos cantaron salmos. Y entonces, vale la pena que nos imaginemos o que presentemos esto ante nuestra mente, es Jesús dirigiendo a los apóstoles a cantar salmos, ¿no? Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Cristo, nuestro Jesús, dirigiendo a sus apóstoles en el canto de los salmos. La única mención entonces de Jesús dirigiendo el canto es dirigiendo canto de salmos. ¿Okay? Esto no creo que sea poco significativo. Bueno, tenemos esa evidencia como evidencia histórica y hay una segunda evidencia histórica también, y esto es la iglesia de Corinto. Un poquito de lo que ya mencionamos, esto está en 1 Corintios 14. Versículos, principalmente el versículo 26. 1 Corintios 14, 26, ¿alguien puede buscarlo y leerlo? El apóstol Pablo dice, cuando os reunís, o sea, este es el contexto de la adoración pública, el contexto de la iglesia, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene, ¿qué es? Salmo. Sí, cada uno de vosotros tiene salmo. Ahora quiero leer
el comentario de Juan Calvino a estas palabras. Juan Calvino, y simplemente lo quiero leer porque sé que es respetado por muchas personas. Juan Calvino dice esto en su comentario a Primera de Corintios. Dice, de este pasaje inferimos que la costumbre de cantar estaba en uso entre los creyentes. Los cristianos acostumbraban cantar salmos a Cristo antes del amanecer. Y no tengo ninguna duda de que desde el principio ellos siguieron la costumbre de la iglesia judía en cuanto al canto de los salmos. Entonces dice Juan Calvino, no tengo duda de que ellos siguieron la costumbre de la iglesia judía en cuanto al canto de los salmos. ¿Y cuál era la costumbre de la iglesia judía? Cantar solo los salmos. Juan Calvino dice esto. Yo, de nuevo, no lo digo porque Juan Calvino sea la palabra final y lo que él diga es ley sobre piedra, pero lo digo porque sé que hay muchas personas que respetan mucho a Juan Calvino y para quienes su opinión va a ser de cierto peso. Entonces, 1 Corintios 14, 26, cuando dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, significa, por lo menos, que cantaban y cantaban salmos en la adoración pública. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ok. Entonces, abandonemos las evidencias históricas, vamos a otro tipo de evidencias que son evidencias declarativas, otra vez. Y aquí vamos a ir a una de las evidencias que es más traída a consideración y esto es salmos, himnos, ¿sí? Y cánticos espirituales. Esta expresión, salmos, himnos y cánticos, se encuentran en dos textos. Uno que está en Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Y también se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Salmos, himnos y cánticos. Okay. Y entonces, nuevamente, tenemos esta declaración del apóstol Pablo. Esto no es un ejemplo histórico, esto es una declaración que dice el apóstol, cantad con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y entonces, normalmente, con mucha frecuencia, la gente cuando empezamos a contar acerca de lo de la ceremonia exclusiva, mucha gente lo primero que responde es, pero ¿qué hay de lo que dice el apóstol? Ahí él dice que no solo salmos, también himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿por qué limitarnos a los salmos? Nos vamos a explicar que de hecho esta no es una evidencia a favor de incluir más cosas. De hecho, esto es una evidencia a favor de cantar sobre los salmos. ¿Pero por qué? ¿Por qué creemos esto? Bueno, hay algunas cosas que tenemos que mencionar aquí. Estas tres palabras, salmos, himnos, cánticos espirituales, corresponden específicamente, bueno, vamos a empezar desde acá. Antes de llegar a lo que iba yo a decir, vamos a empezar desde acá. Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Efesios, ¿eso dónde se encuentra? ¿Cómo se llama ese lugar? Se llama Éfeso, ¿no? Y le escribe a la iglesia de los Colosenses, que es el lugar, ¿cómo se llama? Colosas. ¿Y estos dos lugares eran comunidades hebreas? No, eran comunidades griegas. Y ellos eran cristianos griegos. Y cuando leían la Biblia, ¿en qué idioma la leían? En griego. O sea que ellos no leían el Tanaj en su idioma original, el hebreo, ellos leían la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia de hebreo a griego, porque ellos lo que hablaban era griego. Entonces ellos leían la Biblia en griego. Y hay algo muy interesante que tenemos que notar, que en la Biblia en griego, en el libro de los salmos muchas veces tienen estos títulos. No lo vamos a ver, bueno, podemos verlo aquí en algunos. Por ejemplo, estoy justo aquí en la Biblia que está abierta en el Salmo 67 y tienen estas introducciones como al músico principal en Nejinot, salmo, cántico. Hay muchos salmos que tienen cosas como esas, ¿cierto? Si ustedes han leído los salmos, se darán cuenta. Salmo 68, al músico principal, salmo de David, cántico. Hay muchos salmos que tienen así, esto. Ok. En esas introducciones a los salmos,
se introducen los salmos de 3 maneras distintas, que son las que ya mencionamos hace un momento. Se dice que los salmos son tehilim, se dice que los salmos son shirim, se dice que los salmos son mizmorim. Cualquiera de esas 3 palabras se utiliza en diferentes salmos y a veces hay salmos que son no solo una de esas categorías, sino 2 al mismo tiempo, como esto que acabamos de leer en el Salmo 67, donde dice salmo, cántico, salmo, cántico. Probablemente ahí decía en el hebreo original, no lo sé porque no me lo sé de memoria, pero probablemente decía que era un mizmorim y al mismo tiempo un shirim, una cosa así, ¿no? 2 categorías al mismo tiempo. Y hay algunas en donde no se dice absolutamente nada. Pero el punto es que el libro de los Salmos se designa a sí mismo con estas 3 palabras. Y como ya dijimos, estas 3 palabras, cuando son traducidas al griego en la versión Septuaginta, que es la versión que leían los colosenses y los efesios, son traducidas estas 3 palabras con las palabras hupnos, salmos y jodé. Y estas 3 palabras, no por coincidencia, son exactamente las que usa el apóstol Pablo aquí, que son salmos, himnos y cánticos. Cuando el apóstol Pablo usa estas 3 palabras, salmos, himnos y cánticos, él está hablando específicamente de la colección del libro de los salmos. Y está hablándole a la comunidad que habla en griego y que ha leído los salmos en griego y que sabe que en griego los salmos se llaman a sí mismos salmos, himnos y cánticos. Y entonces los creyentes en Efesios y en Colosas leían que el apóstol Pablo les decía canten con salmos, himnos y cánticos, y estas comunidades sabían, está hablando del libro de los salmos. Es lo que siempre hemos leído en el libro de los salmos. Esas son las palabras que describen a los salmos. Ahora, cuando empezamos a tener esta evidencia de aquí, una de las primeras objeciones es, bueno, pero si esto es así, ¿por qué usar 3 palabras? ¿Por qué no solo decir salmos y ya? Si el apóstol Pablo quería hablar del libro de los salmos, ¿por qué no usar solo una palabra? ¿Para qué nada más ahí estar dando más palabras? ¿Por qué hace esto el apóstol Pablo? ¿No sería un desperdicio del lenguaje? Bueno, esto es una herramienta retórica que se le llama sinonimia. ¿Okay? Es una herramienta retórica que se llama sinonimia, en donde para hablar de una sola cosa se amontonan términos. Para referirse a una sola realidad se amontonan términos. Esto sucede en otros textos de la Biblia, como en Éxodo 34:7, en donde se habla de la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y así lo dice en ese versículo, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y es que está hablando de 3 cosas distintas. Está hablando de la misma realidad, es la misma cosa, pero con 3 palabras distintas, eso es todo. Luego en Deuteronomio 5, versículos 31 y en Deuteronomio 6, versículo 1, usa estas 3 palabras, mandamientos, estatutos y decretos. ¿Son 3 cosas distintas? Está señalando la misma realidad, la ley de Dios, con 3 palabras distintas. De hecho, en el Salmo 119 se usan muchísimas más palabras, tus testimonios, tus preceptos, etcétera, y todo es para hablar de la ley de Dios. Muchas palabras para una misma realidad. En Hechos, es para hablar también del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, versículo 22, ocurre lo mismo, este fenómeno, sinonimia. Varias palabras para describir una misma realidad. Y ahí en este versículo, Hechos 2:22, se usan las 3 palabras, maravillas, prodigios y señales. ¿Está hablando de 3 cosas distintas? Nuevamente, no. Está hablando de una sola cosa con 3 palabras distintas. Así que no debe extrañarnos en absoluto cuando el apóstol Pablo habla aquí y dice salmos, himnos y cánticos espirituales, y no deberíamos tomarlo como, él está amontonando 3 diferentes categorías de cosas. No, en absoluto. Él está hablando de una sola realidad con 3 palabras distintas. Y esto es algo que ocurre en la Biblia por todas partes. Así que no debemos considerarlo un desperdicio del lenguaje. Este es el lenguaje bíblico. Así habla la Biblia siempre. Esto es sinonimia, que es una herramienta retórica. ¿Okay? Entonces, en las evidencias declarativas, en las declaraciones del Nuevo Testamento, tenemos esta declaración que hay que cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y esto, lejos de ser una evidencia en contra del canto de los salmos, es una evidencia a favor del canto de los salmos y solo los salmos. Vamos a terminar entonces con esta, vamos a decir que con esto ya hemos cubierto
el punto de el canto como el elemento. Probamos que hay un elemento a Dios. Vamos a decir que acabamos de cubrir el punto de los salmos como el contenido, ¿sí? Estamos convencidos de que Dios quiere que cantemos los salmos en su adoración, ¿sí? Pero ahora probemos esto, que Dios no pidió nada más. Porque hasta este punto lo que hemos probado es que Dios quiere que cantemos salmos. Por lo menos eso hemos probado, que Dios quiere que cantemos salmos. Pero no hemos probado todavía la parte exclusiva. Salmos sí, pero exclusivamente salmos, porque es solo salmos. Y para probar eso, tenemos que probar simplemente que Dios no pidió, requirió, autorizó, solicitó o mandó nada más. Y si probamos que Él no probó, pidió, autorizó, solicitó, requirió nada más, habremos probado que la única colección autorizada para ser cantada en la adoración son los salmos. Entonces, Dios no pidió nada más. Y aquí, como es un asunto negativo, Él no pidió nada más bien lo que tendremos que hacer es dedicarnos a reflexionar en esos textos que la gente suele traer para decir, no, mira, aquí sí pidió más. ¿Cuáles son algunos de esos textos que la gente suele traer y decir, aquí Dios está pidiendo más cantos que solo los salmos, o aquí Dios está autorizando más cantos que solo los salmos? ¿Qué tipo de textos la gente suele traer para intentar probar que Dios autoriza otros cantos? Y entonces, esto es ese tercer punto, porque si probamos que esos textos en realidad no autorizan otros cantos, entonces habremos probado que los únicos cantos autorizados son los salmos. ¿Sí? Dios no pidió nada más. ¿Qué textos se usan? Bueno, hay tres grupos de textos, para no poner cada texto en particular. Hay tres grandes grupos de textos que se utilizan aquí. Y esto es, lo voy a poner acá. Ejemplos. El primer grupo de textos es el grupo de textos que nos muestra ejemplos de creyentes o de santos cantándole a Dios y cantando cosas que no eran salmos, que no están en el libro de los salmos. Y entonces la gente apunta hacia esos textos y dicen, mira, ¿ya viste? Esa persona cantó para Dios algo y no era un salmo, así que Dios estaba autorizando que cantemos más que los salmos. Esa es la lógica que se usa. ¿Qué tipo de textos encontramos que son textos de ejemplos? Por ejemplo, acabamos de mencionar uno hace poco, el Cántico de Moisés, en Éxodo 15. El Cántico de Moisés no es un salmo y no aparece en el libro de los salmos, pero Moisés lo cantó. ¿Acaso es esa una autorización de parte de Dios para introducir nuestros cantos y composiciones a su adoración? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, evidentemente desde nuestra perspectiva nosotros decimos que no. Y la razón es que hay una diferencia entre la adoración religiosa y las ceremonias civiles. Y lo que Moisés estaba haciendo ahí, y esto debe ser evidente para todos, Moisés no convocó a un servicio de adoración formal, en donde el pueblo se reunió formalmente con los sacerdotes y entonces empezaron a ofrecer un servicio de adoración. No fue para nada eso. ¿Qué fue lo que pasó? Moisés estaba muy feliz, el pueblo estaba muy feliz y espontáneamente comenzaron a cantar. Esto no es un ejemplo de adoración religiosa, esto no es un ejemplo de adoración formal, esto es simplemente una expresión de gratitud de Moisés por la liberación de los egipcios. Entonces, como esto no es un ejemplo de adoración formal religiosa, ese incidente de Éxodo 15 no norma de ninguna manera lo que nosotros hacemos en la adoración religiosa. Ahora que si nosotros fuéramos liberados de algún peligro o calamidad, en alguna revolución o guerra o lo que sea, y de repente espontáneamente decimos, Señor, y empezamos a cantarle de alegría, venga, de acuerdo, hagámoslo. Pero eso es muy diferente al contexto de la adoración formal religiosa para Dios. Y eso es lo que pasó con Moisés. Hay muchos otros ejemplos, como por mencionar algunos. Aquí ahorita lo tengo.
el cántico, por ejemplo, de María. Esto está en Lucas. Lucas capítulo 1, versículos 46 hasta el 55. Y eso es conocido como el cántico de María. Y se le llama, en la Iglesia Católica Romana, se le llama el Magnificat. El Magnificat. Así le llaman, porque el texto bíblico ahí empieza con magnifica mi alma, y lo que sea, ¿no? Entonces, dice mucha gente, pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Ese no es un salmo. Y ahí está María y está cantándole a Dios, algo que no es un salmo. Y si los ejemplos autorizan elementos para la adoración, entonces ahí está autorizado que cantemos de repente cantos de nuestra composición, ¿no? Ahí está. Pero tenemos que notar que esto no es un canto. La Biblia no dice que esto fuera un canto. La Biblia no dice que María cantó. Fíjense cómo dice ahí. Lucas 1, versículo 46. Dice esto. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu, y sigue. No dice entonces María cantó, dice entonces María dijo. Que por supuesto que lo que dijo tiene una estructura poética, claro que sí. Que por supuesto que lo que dijo fue algo muy bello, claro que sí. Pero no dice María cantó, ni alabó. Simplemente dice María dijo. Esto no es un canto, esto no es un ejemplo de un canto. Y ahí, justo ahí, en Lucas, tenemos otro supuesto ejemplo de creyente que canta a Dios, algo que está fuera del libro de los Salmos, y esto es Zacarías. Zacarías, eso está en el versículo 67, y este es un canto que también en la Iglesia Católica se considera como un canto que la Iglesia debe cantar, pero no es un canto. Nuevamente la Biblia nos muestra que esto no es un canto. Dice en el versículo 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y etcétera, etcétera. No cantó, no entonó, no alabó. ¿Qué hizo él? Él profetizó. Esto no es un canto. Y yo se los digo también a ustedes porque seguramente hay gente que va a salir con esto, con ustedes y decirles, hey, pero ¿qué hay de María? Fíjate, aquí María cantó. Y es muy fácil mostrar aquí, es como, no cantó. Ella dijo, ¿qué hay de Zacarías? Zacarías cantó. No, Zacarías no cantó, él profetizó. Ahí está en el texto bíblico, no se dice que haya cantado. Entonces tenemos una serie de textos como estos, de supuestos ejemplos de creyentes cantándole a Dios cantos que no son salmos, pero cuando nos acercamos y los analizamos con mayor detenimiento, nos damos cuenta que no era cierto que eran cantos o que eran cantos que se cantaron en un contexto completamente diferente al contexto de la adoración religiosa a Dios. Y por lo tanto no tienen nada que decirle a lo que hacemos en la adoración religiosa para Dios. ¿Sí? Entonces eso para hablar de estos tipos de textos que la gente trae diciendo, este texto comprueba que podemos cantar más que solo salmos. Bueno, los ejemplos quedan descartados. Esos ejemplos no muestran nada. Hay un segundo tipo de textos que no son solo ejemplos. Un segundo tipo de textos que son órdenes. Órdenes. Ahí, de hecho, tenemos solamente esta de aquí, la orden de salmos, himnos y cánticos espirituales, como una orden apostólica en cuanto a lo que debemos cantar. Y entonces nuevamente la gente a eso es lo que trae y dice, hey, sí podemos cantar más que solo los salmos porque el apóstol Pablo nos ordena cantar con salmos, pero también con himnos y también con cánticos espirituales. Hay una orden. Pero nuevamente esto ya lo explicamos porque este texto que se encuentra tanto en Efesios como Colosenses no está pidiendo tres diferentes tipos de cantos, sino solamente está señalando la misma realidad con tres términos diferentes. Así que la segunda categoría de textos por medio de los cuales se intenta decir que Dios pidió más que los salmos son órdenes, pero ya probamos que este texto de las órdenes acerca de lo que cantamos no procede, no aplica para demostrar que hay que cantar más que solo los salmos. Y, en tercer lugar,
tenemos extractos, supuestos extractos de cantos que la iglesia primitiva cantaba y que supuestamente quedaron registrados en algunos libros de la Biblia. Por ejemplo, ahí en Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11, tenemos esta porción de la Biblia donde dice esta sección como poética muy bonita, donde dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una sección muy, muy bonita, pero es una sección que algunos estudiosos de la Biblia dicen eso es en realidad una porción de un himno primitivo, un himno de la iglesia primitiva. Entonces algunos estudiosos de la Biblia dicen, es que estudiamos esa sección y en el griego parece tener una estructura poética, parece tener cierta métrica, cierto ritmo. Entonces ellos dicen, seguramente estamos lidiando aquí con el apóstol Pablo citando un canto, una alabanza de la iglesia primitiva. Bueno, este mismo fenómeno sucede con otras diferentes partes en la Biblia, específicamente de las epístolas del Nuevo Testamento, donde los estudiosos supuestamente de la Biblia dicen esto es un extracto primitivo de una alabanza de la iglesia primitiva. ¿Okay? Hay varios de estos extractos y el asunto es este, que la Biblia no dice que fueran cantos. Estas son solo teorías de gente que dice esto suena métrico, esto suena rítmico, esto suena poético y como suena todas esas cosas es probable que haya sido una composición musical, pero ¿saben qué? Hay muchas partes en la Biblia que suenan poéticas y suenan rítmicas y nadie piensa que sean composiciones musicales. Ustedes recordarán esta parte en 1 Corintios donde dice, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, etc. Y tiene una estructura muy bella y tiene un lenguaje muy bello. Y nadie supone que sea un canto. Porque no todas las secciones que suenen poéticas y que suenen métricas, por ese mismo hecho, son cantos. Entonces, tenemos estos extractos supuestos de pequeños pedazos de alabanzas primitivas que honestamente la Biblia no dice que fueran cantos, jamás, ni que nadie los cantara. Esas son solo teorías. Y nuevamente esto lo menciono porque seguramente también a ustedes van a seguirles personas diciendo, pero ¿qué hay de esta porción de la Biblia en donde los estudiosos dicen que era un canto? Bueno, los estudiosos dirán lo que sea, pero la Biblia no lo dice. La Biblia no afirma tal cosa. Entonces, si quitamos los ejemplos, si quitamos las órdenes y si quitamos esos extractos, honestamente nos quedamos sin ninguna evidencia, más que una sola que quiero ahorita explicar de último. Y esto es, en cuarto lugar, los cantos apocalípticos. Por último, cantos apocalípticos. Y los cantos apocalípticos son los que suceden pues en el libro de Apocalipsis. Porque sí, muy obviamente tenemos cantos en el libro de Apocalipsis y se nos muestra a los santos en el cielo entonando alabanzas al Cordero que es digno, que nos limpió con su sangre, etc. Y entonces notamos varias cosas que son muy relevantes en el libro de Apocalipsis. Número uno, que estos cantos no son salmos. Y evidentemente sí son cantos. Número dos, que esos santos que los cantan sí están en un contexto de adoración formal a Dios. Ellos sí. Están en un contexto de adoración formal a Dios y eso que cantan no son salmos. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo vamos a librarnos en este caso? Bueno, de forma muy sencilla. Señalando a que la forma en la que adoran los creyentes en el cielo no tiene nada que decirle a la forma en la que adoramos los creyentes aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en cada nueva o distinta dispensación del pacto se requiere una distinta forma de adoración. Déjame explicarlo de esta manera. En el Antiguo Testamento se adoraba a Dios de una forma muy distinta que como ahora adoramos. En el Antiguo Testamento se adoraba a Dios con holocaustos, con sacrificios, con inciensos, con vestimentas, con días festivos especiales, etc. Había una forma de adoración
que era muy distinta a como ahora adoramos en el Antiguo Testamento. Y ellos no podían adelantarse a su tiempo y decir, como en el Nuevo Testamento ya no se va a hacer nada de esto y solamente va a haber predicación de la palabra, canto y oraciones, entonces quitemos todos estos elementos y ahora adoremos solamente con la predicación, oraciones, etcétera. En el Antiguo Testamento ellos no podían hacer eso. Ellos tenían que adorar a Dios como Dios se los pidió en su tiempo, para su tiempo. Ahora nosotros no podemos regresar al Antiguo Testamento y adorar como ellos adoraban. Tenemos que adorar como Dios nos pide en nuestro tiempo. Pero asimismo, no podemos adelantarnos a nuestro tiempo e intentar adorar a Dios como se le va a adorar en el cielo. Porque saben que en el cielo la adoración a Dios incluye nuevamente inciensos, altares e incluso animales. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, se darán cuenta que hay animales en la adoración a Dios. En Apocalipsis hay arcoíris, hay joyas, hay coronas, hay tronos. Entonces, si nosotros comenzamos a tratar de adorar a Dios como Apocalipsis lo establece, vamos a terminar añadiendo a nuestros servicios de adoración tronos, animales, inciensos, altares, arcoíris, y sería un total desastre. La adoración en el cielo es la adoración solo del cielo, no es la nuestra. Nuestro tiempo exige una adoración de nuestro tiempo, que no es la adoración del Antiguo Testamento, que no es la adoración del cielo, es la adoración de este tiempo. Y la adoración de este tiempo es distinta a la del Nuevo Testamento, a la del cielo. Bueno. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, vemos Apocalipsis y decimos, ok, algún día adoraremos así. Ok, algún día adoraremos con coronas y tirándolas al trono del Cordero. Ok, pero hoy no es el día para esa adoración. ¿Okay? Entonces, esos cantos apocalípticos, sí se cantan a Dios, sí. No son salmos, no lo son. Sí suceden en un contexto de adoración formal, sí, pero suceden en una dispensación del pacto distinta a la nuestra y por lo tanto no nos es lícito adorar a Dios de esa manera, en que un día lo haremos, pero ahora no es el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Si quitamos esto entonces, nos quedamos sin ninguna opción para intentar probar que Dios pidió más que solo los salmos. Ya no hay textos a los que podamos recurrir. Los únicos cantos que quedan de pie, como los cantos que Dios autorizó, siguen siendo únicamente los salmos. Solo los salmos. Y entonces volvemos a nuestra lógica inicial. Si debemos hacer en la adoración exclusivamente lo que Dios ha pedido, y Dios pidió los salmos y no pidió nada más, entonces, conclusión, debemos cantar exclusivamente los salmos. Es la conclusión de nuestro silogismo lógico. Si nosotros vemos estas evidencias que acabamos de dar, tenemos solamente una de dos cosas que hacer. Una, o decir, esto es contundente, esto es claro, esto es bíblico, hay que hacerlo. O número dos, decir, todavía no estoy convencido, tengo que estudiar más, tengo que indagar más, tengo que rascarle más, por así decirlo. Pero lo que sí no se vale hacer o no podemos hacer es decir, esto no me importa, esto no me interesa, no voy a prestarle ninguna atención y voy a seguir haciendo lo que a mí me plazca, porque esa es mi tradición y es mi costumbre y es mi lo que sea. Eso no podemos hacer, porque esto es lo que la palabra de Dios nos demanda. Tenemos toda esta evidencia, tenemos que responder en consecuencia. Pues hermanos, nuevamente se nos ha ido todo el tiempo solo en un tema. Y yo quería que mencionáramos también el asunto de lo del velo en la mujer en la adoración pública, precisamente. Ya no pudimos mencionarlo, pero bueno, de alguna forma quiero pensar que esto como que va empezando a pavimentar el camino, ¿no? Esto del principio regulador, esta forma de tratar la Biblia, va empezando a pavimentar el camino, a abrir la senda para que cuando lleguemos al tema, Dios quiera pronto, de lo del velo, ya tengamos un poquito de ese trasfondo y que de aquí a entonces estemos masticando estos temas, masticando y reflexionando y conectando. Yo les puedo decir una cosa que es bella. Cuando tenemos esto, de lo que hemos estado exponiendo hoy, ayer y antier, y con esos lentes vamos a la Biblia, vamos a encontrar un montón de cosas nuevas.
un montón de cosas que antes no habíamos visto. Y vamos a empezar a notar el principio regulador aquí y allá, porque ahí está. Solo era cosa de que alguien nos dijera, existe. Pero bueno, mi esperanza es que podamos empezar a hacer esto en nuestras lecturas de la Biblia y que ya cuando se llegue a exponer el siguiente tema, ya tengamos una mente mucho más alimentada por la Escritura y podamos digerir estos temas con mayor facilidad. Pues bueno, si no tenemos más preguntas o comentarios, vamos a terminar con una oración. ¿Ok? Entonces vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias porque podemos ir a tu palabra y notar cómo de una forma tan perfecta, Señor, tú ordenas todas estas cosas, Señor, para que nosotros podamos ir, leer y entender cuál es tu voluntad para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en este tiempo. Te pedimos que si nuestro corazón, si nuestra mente ya ha sido persuadida de esta verdad, no dudemos y la abracemos con todo nuestro ser. Esta verdad. Sí, Señor, si hace falta un poco, que tú sigas convenciendo las mentes, los corazones de cada uno de los que están aquí presentes, para que esta verdad siga resonando, siga siendo eco en nuestras mentes, que la sigamos digiriendo, analizando, masticando. Y si es tu voluntad, Señor, que al final terminemos completamente convencidos. Señor, para aquellos que todavía tienen dudas, dales un buen tiempo de preguntar, indagar, investigar, leer, hacer su investigación, lo que se necesite, Señor. Pero para que el Señor, verdad, tu verdad al final brille con toda su gloria. Señor, te pedimos que tú nos guíes a todos nosotros y que nos permitas adorarte como tú lo has establecido en tu palabra. En todo momento, Señor, con el temor de no hacer cosas que te desagraden a ti, Señor. Y siempre intentando tomar el camino seguro, Señor. Por favor, para adorarte, para honrarte, para agradarte. Por estas cosas, Señor, te pedimos. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.